Gente, voy a aclarar un poco lo que quise explicar hoy de particiones. Lo que es particiones son las zonas más grandes en las que subdividimos la cabeza para trabajar prolijo. Podemos hacer una partición de perfil en medio de la cabeza. Podemos hacer una partición radial desde la parte de la zona de la coronilla hacia atrás de las orejas para separar la parte trasera de la delantera. Con esto separamos ambos hemisferios de la cabeza. Después podemos hacer partición tipo herradura cuadrada o redonda. Vamos hasta la zona de recesión. Puede ser redonda también, que sería acá. Entonces ya no tendría estas esquinas. Otro tipo de partición puede ser delta triangular, que es desde el cambio de plano de este punto, van diagonal hacia la recesión y sirve para separar el flequillo. Y también podemos hacer partición de perfil en la nuca para separar cada lado. Y también podemos subdividir la nuca para no trabajar con tanta cantidad de cabello a la mitad. Y creo que no me estoy olvidando de ninguna. Tenemos el perfil, radial, delta triangular, que es esta, para separar el flequillo, herradura cuadrada, redonda, de perfil a mitad de la nuca siguiendo la superior. Y podemos subdividir también a la mitad de la nuca, radial atrás de la oreja. Y bueno, en cuanto a secciones, en la forma de trabajar podemos trabajar con secciones verticales. Vamos a separar acá. Verticales, horizontales o diagonales. Vamos a hacerla acá. Que pueden ser hacia atrás o hacia adelante. La dirección de la sección no define la forma final del corte, sino que la forma final del corte es definida por la selección de largo y la forma final del corte, que puede ser, por ejemplo, como trabajamos hoy. Acá hicimos de corto a largo, visto de frente. ¿Para qué? Para que esta parte en las patillas, al ser más larga, tenga un poco más de movimiento cuando cae y que tenga espacio para estilizar. Que lo hicimos más o menos a media oreja que caía. Después en la parte de arriba, trabajé redondo siguiendo la forma de la cabeza. Trabajé redondo siguiendo la forma de la cabeza, vamos a hacerlo ahí. Lo estoy haciendo medio mano alzada, no tan preciso, pero bueno, simulemos que son todos largos iguales y a partir de este punto incrementa hacia afuera de corto a largo. Y después, en cuanto a la forma vista desde arriba, hice una forma cuadrada. Y acá, como había hecho una forma cuadrada primero, y acá como ven, acá está más cerca y queda más corto, y acá está más lejos y queda más largo el pelo, me quedaba muy pesada, opté por redondear sacando todo este peso. Chao. Entonces el corte me quedó redondo así, cuadrado en los laterales, visto desde arriba, redondo arriba cortado en capas, de corto a largo capas triangulares en los laterales. Podemos hacerlo con los dedos así, despegando los nudillos. Trabajé, si no me equivoco, de un lado con secciones horizontales, en otro con verticales. Se puede hacer de distintas maneras. Después, en cuanto a lo que es sobre dirección, que les explicaba de llevar al anterior o de cortar en su base entre las dos secciones,
o de llevar todas a la primera. Vamos a borrar todo esto. En cuanto a la sobredirección, lo que pasa es, visto desde frente, si nosotros, por ejemplo, agarramos esta sección, ¿no? Del ancho de un dedo, aproximadamente, la cantidad de cabello que vamos a trabajar, la levantamos y la cortamos en este largo. Y horizontalmente lo cortamos. Acá yo hice un flequillo que al final lo corté recto. Entonces lo que pasa es que cuando cae en capas. Entonces este cae acá más cortito, este cae acá más cortito y no tiene tanto peso. Si yo lo cortase así, lo que va a pasar es que cae mucho más pesado porque lo de arriba sería más largo. Y si es más largo, cuando cae todo sobre una línea sólida y todo el pelo llega a la misma línea, ¿sí? Lo que hice al cortarlo así cuadrado, cuando yo levanté así, pues sacarle toda esta esquina. Obviamente lo estoy exagerando porque en cantidad real habrá sido esto que saqué, esa punta. Entonces cuando corté esto así, pum, lo que pasa es que este pelo cae acá, este cae antes, no llega hasta el final, entonces el pelo queda así. Así. Entonces, al reducir el peso, lo que pasa es que el cabello visto desde frente va a caer más separado y no tan sólido, tan lleno de cantidad de pelo. Se hace más espacio. Y en cuanto a la forma arriba, lo que hice fue ir cuadrado acá, pero redondo acá. Reduje peso en esta parte, a partir del remolino. Y acá hice todo parejo, capas cuadradas. Y acá al quedar un poquito más largo que acá, ¿qué va a pasar? Voy a tener más espacio para estilizar, que son esas puntitas que ven en el contorno visto desde atrás, que quedaron así. En cuanto al flequillo, también lo elevé un poco y lo despunté, entonces cuando cae así, más irregular, un poco más espaciado. Como les decía, si tomamos la primera sección y agarramos la segunda, ¿no? Y esta segunda la llevamos acá y la cortamos. Esta, como se tiene que trasladar hasta acá para ser cortada en este punto, va a quedar más lejos cuando vuelva a su base. Pero ¿qué pasa? Acá la cabeza empieza a redondear. Entonces ese largo extra que le dejamos a esta mecha cuando vuelve a su base compensa la redondez de la cabeza y queda un poquito más largo. En caso de que la cabeza sea redonda. Si el cráneo es cuadrado, ¿qué pasaría? Si el cráneo fuese un poco más cuadrado, las dos estarían en el mismo plano y esta al quedar más largo quedaría así. De corto a largo. Y después, suponiendo que sean cabezas redondas, si nosotros diseñamos nuestro corte en esta sección, que se le dice línea de diseño, lo diseñamos este largo, ¿no? Agarramos la segunda sección y la llevamos a la primera. Dijimos que esto incrementa por la distancia. Distancia igual incrementa. Entonces, agarramos la tercera sección, 1, 2, 3, y la tercera también la llevamos a la anterior. Entonces esta, la tercera, va a ser un poco más larga que la segunda y va a seguir compensando esa redondez de la cabeza, dándonos como resultado una línea cuadrada en el resultado cuando lo elevemos. Y por ejemplo, si en vez de llevar a la anterior todas, llevo todas a la primera, ¿qué piensan que puede llegar a pasar? Tenemos la primera en este largo, la segunda la llevamos a la primera y la tercera también. Entonces, ¿qué pasa entre la segunda y la tercera? Vienen cada vez de más lejos, entonces va a ser un incremento mucho mayor, dando como resultado una forma triangular, o si lo hacemos hacia los dos lados sería una forma cóncava. Agarro la segunda de este lado y la tercera de este lado, la llevo acá a la primera y esta también la llevo a la primera desde más lejos, y cuando lo estiro me queda cóncavo. Esta forma cóncava sirve para cortar cortes tipo pompadour, que pueden ver en mi perfil en Instagram, lo de Andrés Salón.
¿Por qué nos sirve esta forma? Esta forma nos sirve porque al tener más largo en los extremos, en comparación con el centro, estos cabellos largos nos sirven para estilizarlo envolviendo ese mechón que está en el centro. Entonces nos da ese jopo tipo Presley. ¿Sí? Si nosotros esto lo cortamos cuadrado, estas mechas de los laterales nunca van a llegar a envolver la mecha que está en el medio. Por eso ese incremento con la forma cóncava nos sirve para estilizar después envolviendo todo. También es importante la selección de largo. Si lo corto muy corto, ¿qué va a pasar? Va a quedar parado, con fuerza. Si yo lo dejo más largo, va a quedar más suave y va a tener peso y movimiento a partir del punto donde empieza a superar la fuerza de la raíz. Entonces se puede mover para acá, para abajo, para un lado, para el otro, como ustedes quieran. Hay cabellos que son más dóciles, que son más aptos para estilizar, y otros que son más firmes y no se puede estilizar tanto. Eso es cabello plástico y elástico, lo voy a explicar en otro video. Y hay cabellos hidrófilos y hidrófugos. Cabellos que aceptan y retienen el agua, y cabellos que son hidrófugos que sueltan el agua. Por ejemplo, el cabello afro, si lo metes en el agua, no recibe tanto. Por eso se usan cremas y aceites para hidratar ese tipo de cabello. Y la otra forma de sobredirección, ya vimos formas cuadradas, que llevamos la segunda sección a la primera, la tercera a la segunda, la cuarta a la tercera, etc. Formas triangulares que llevamos todas a la primera, y como vienen cada vez de más lejos, quedan cada vez más largos. Y ahora falta la forma redonda, que acá la mayoría se confunde. Si yo agarro la primera sección y la segunda, ¿no? La primera y la segunda, para que queden iguales, las dos secciones tienen que recorrer la misma distancia. Y lo corto en este punto. Entonces cuando lo corto las dos en el medio, o en su base, como se dice, suelto, y los dos cabellos tienen el mismo largo porque hicieron el mismo recorrido. Así se corta una forma redonda. Entonces yo voy así, ahí, y corto acá. Ahí, y corto acá. Ahí, y corto acá. Que es lo que hice en la parte de arriba cuando corté redondo para reducir el peso que tenía en las esquinas. Le saqué esto. Entonces quedaron todos los cabellos iguales. Y esto es por sobredirección. Yo si quiero lo puedo trabajar con el ángulo de los dedos. Salgo de la cabeza así y corto. Salgo de la cabeza así y corto. Salgo de la cabeza así y corto, y es lo mismo. Una vez que establecí la guía redonda en el largo que haya elegido, puedo venir acá. Y yo establecí la guía acá, ¿no? Por ejemplo. Y acá elijo. Puedo ir cuadrado. Puedo ir redondo. Puedo incrementar hacia atrás. Puedo hacer lo que yo quiera con las formas. ¿Las formas para qué me sirven? Para incrementar o reducir largos. Y siempre vamos a combinar dos formas a la vez. Una en el eje X y otra en el eje Y. ¿Sí? Entonces un corte puede ser, por ejemplo, horizontalmente redondo, pero verticalmente cuadrado. Como ven acá, el corte que hicimos. En la nuca puede ser verticalmente triangular, pero horizontalmente cuadrado. Las formas se pueden combinar en los distintos planos, ¿sí? Y así, etcétera, etcétera. Cuadrado, redondo y triangular se pueden combinar en todos los planos. Por ejemplo, acá puedo hacer una forma redonda, y acá puede ser triangular hacia un lado, un corte creativo que quedaría como con más peso. Cuando cae en la nuca, esto caería así. Yo si agarro y corto cuadrado así y lo suelto, va a caer parejo. Y después verticalmente, como hice hoy, puedo ir pasando el largo a toda la cabeza, a toda la nuca. De la guía que hice acá horizontalmente con los dedos. Después agarro vertical y tomo el largo de acá arriba y lo voy copiando sección por sección,
y después copio en las secciones de abajo de la nuca. Y así son distintas formas de trabajar. En una podemos crear la forma directamente, por ejemplo yo me paro de este lado y hago una forma cuadrada así, y después tomo secciones verticales y la copio hacia abajo, que sería así. Y se la guía acá, con los dedos así, saliendo de la cabeza. Salgo así, hago mi guía cuadrada o triangular si quiero, de corto a largo también se puede. ¿Y eso qué generaría? Un incremento de peso acá. Y esto cuando yo lo corto así, ¿cómo va a caer? Así, en vez de así. Y acá yo verticalmente puedo copiar el largo y hacerlo todo parejo, que sea todo parejo, o que incremente para acá de corto a largo, graduado, o unas capas triangulares que van de corto arriba a largo abajo, y eso que nos da movimiento abajo. Y ahí va la creatividad de ustedes. Pueden implementar cortando con sobredirección o con el ángulo de los dedos. Por ejemplo, ¿cómo haríamos una sobredirección en los laterales? Yo agarro borrar bien acá. Agarro una sección acá vertical, ¿no? Y la corto a 2 centímetros de la cabeza. Esta, ahí. Y después esta la llevo a la primera. ¿Cómo va a quedar? Un poquito más larga, porque viene más lejos. Entonces queda un poquito más larga. Y después esta la llevo a la primera. Y va a quedar mucho más larga. Y esta la llevo a la primera. Y va a quedar más larga que la anterior. Y eso que me da como resultado una forma triangular. Y después acá. Quiero hacer una forma redonda siguiendo la forma de la cabeza. ¿Qué pasa acá? Tenemos que la cabeza redondea para allá y para acá a la vez. En este plano sí estamos iguales. Para formar una forma redonda acá por sobredirección tendremos que llevar esta para acá, esta para la anterior, esta para la anterior. Entonces vamos incrementando a poquito compensando la redondez de la cabeza. De este lado sería igual pero al revés. La llevamos a la del medio, esta la llevamos a la anterior y esta la llevamos a la anterior. Y nos va a dar una forma así. Van compensando de a poquito. Ahí, 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 al medio. Así sería la forma redonda. Recién hice cuadrado, me confundí. Siempre al medio de las dos secciones. Ahí, 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 ahí. Forma redonda. A la anterior, forma cuadrada porque compensa la redondez de la cabeza. Fue el que dibujamos recién. Y triangular, todas a la primera sección. La primera sección ustedes la pueden establecer donde ustedes quieran. Que sería la parte más corta. Seleccionan el largo acá atrás, por ejemplo, y quieren que sea más largo adelante, y llevan esta acá, la segunda, primera, segunda, tercera, cuarta, no vamos a hacer secciones anchas, vamos a exagerar. La tercera la llevo a la primera, la cuarta la llevo a la primera. ¿Cómo va a quedar? De corto a largo. Como hago una forma cuadrada, donde empieza a redondear la cabeza, empiezo a llevar hacia la anterior. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Al anterior, al anterior, al anterior. Redondo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera y la segunda se encuentran en el medio y cortamos. La tercera y la segunda se encuentran en el medio, cortamos. La cuarta y la tercera se encuentran en el medio, cortamos. La quinta y la cuarta se encuentran en el medio, cortamos. La sexta y la quinta se encuentran en el medio y cortamos. Y eso sirve para todos los planos de la cabeza. Y si yo quiero que quede más corto adelante, sobredireccionando,
Llevo, por ejemplo, tengo la primera, segunda y tercera. Llevo la tercera encima de la segunda, la empujo para adelante y esta va a quedar más corta, tiene menos lugar. Llevo la segunda apretando a la primera, digamos, y esto va a quedar más corto. ¿Se entiende? Entonces esto va a ir decreciendo. Y así se pueden trabajar un montón de formas, redonda, cuadrada y triangular en todos los planos, y después de que establecieron la forma así, pueden trabajarlo así con verticales, con horizontales. ¿Y qué pasa si ustedes agarran una sección horizontal así? Y ustedes llevan, esta es la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Ustedes llevan la segunda a la primera, la segunda va a ser un poquito más larga, la tercera a la segunda y esta va a ser un poquito más larga que la anterior. Entonces, ¿qué va a generar? Un incremento moderado, una graduación suave. ¿Quieren una graduación más pesada? Llevan la segunda a la primera y la tercera también hasta la primera. Entonces va a incrementar más. Va a ser una graduación más pesada. ¿Sí? Va a ser una graduación con más peso. Y si la quiero hacer directamente y agarro una sección vertical y me despego con los dedos así, también vale. Ustedes controlan con el ángulo de sus dedos cuánto peso quieren que tenga el corte. Cualquier duda que tengan, me pueden consultar.